Y el día de hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante y además de importante, ¿saben? Es un tema que lo piden mucho. Es un tema que causa muchas emociones, que moviliza muchas emociones en los padres, en las mamás, en los papás, y es conflictos, peleas entre hermanos, conflictos y peleas entre hermanos. Y no quiero que, si tú dices, sí, sabes que yo no tengo, mi hijo no tiene hermanos, pues quédate aquí, no te vayas porque tiene amiguitos en la escuela, tiene primitos quizás, siempre van a tener alguien con quien relacionarse y es bueno entender cómo abordar esta temática en casa, con los amiguitos, con la familia. Este es un tema que sin duda causa mucho malestar. Cuando tus hijos se pelean, cuando tus hijos discuten. Están peleando los dos, si siguen así les voy a pegar, ¿no? Y los dos están pegando y tú les dices, esto es loco, a ver, analicemos esto. Hay dos niños, da igual las edades, se están pegando el uno al otro. Y tú vienes a solucionar el conflicto diciendo, si se siguen pegando yo les voy a pegar. ¿Cómo podrían tus hijos aprender a no golpear si tú los golpeas? ¿Cómo podrían aprender a solucionar conflictos sin golpearse si tú, cuando tienes un conflicto, les golpeas? Repito, ¿cómo pueden tus hijos aprender a que cuando tienen un conflicto no deben pegar si tú, cuando tienes un conflicto, lo golpeas? No tiene sentido. No educa. Esa forma de hacerlo no educa a tus hijos. Por el simple hecho de que nuestros hijos aprenden por imitación. No lo digo yo, la evidencia científica, la antroposofía, el desarrollo humano nos habla de esto. Nos habla de que el ser humano aprende por imitación. Entonces, si yo veo que mi mamá o mi papá soluciona los conflictos a golpes, pues yo aprendo a solucionarlos a golpes. Si yo veo que mi mamá o mi papá solucionan los conflictos a gritos, yo aprendo a solucionarlos así, ¿no? Entonces, es muy importante que analicemos esto a profundidad y no nos quedemos solo en la superficie, ¿ok? Y que está bien si eso es lo que has estado haciendo hasta hoy, es lo que sabías, era lo que tenías a la mano. No estamos aquí para juzgarte ni criticarte, al contrario, has hecho lo mejor que has podido con los conocimientos que has tenido hasta hoy. Pero a partir de hoy vas a obtener nuevos conocimientos y nuevas herramientas que te permitan de verdad educar a tus hijos, sin tener que violentarlos, sin tener que gritarles, amenazarles, castigarles, golpearles incluso, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es quitarnos el mito de que los hijos deben llevarse bien todo el tiempo y que no deben pelearse. Hay una creencia muy arraigada y que se lo decimos a nuestros hijos muy frecuentemente, deben llevarse bien, es que tienen que llevarse bien. Tenemos el miedo de que si ahora en infancia no se llevan bien, entonces de adultos no se llevarán bien y ya todo sería como que yo fui un fracaso como mamá. Entonces es importante que entendamos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro y ahora con lo que voy a decir a continuación también se van a dar cuenta por qué esto no es así. Quitarnos la creencia de que si se pelean van a ser malos hermanos. Para nada. Mientras nuestros hijos van creciendo, mientras nuestros hijos se van desarrollando, ¿qué es lo que va pasando? Nuestros hijos van adquiriendo habilidades por medio de las interacciones que tienen con otros, con nosotros, como sus padres, y es completamente normal que durante ese proceso de desarrollo de nuestros hijos surjan muchas dificultades con sus hermanos, con sus iguales, con sus primos, con sus amigos. Es completamente normal y de las que están aquí, los que están aquí, si tienes hermanos, recuerda si alguna vez has discutido con tus hermanos. Pues levantemos la mano, todos hemos discutido una u otra vez con nuestros hermanos. No podríamos decir que no, eso hace que no nos llevemos con ellos, no, los amamos y nos llevamos bien, pero a veces el uno tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista. Y tenemos una discusión. Eso no nos hace malos hermanos, eso no nos hace menos aún malos seres humanos. Entonces, es importante que comprendamos que los conflictos entre iguales son completamente normales. Además de que son completamente normales, son completamente necesarios. Además de que son completamente necesarios, son deseados. La ciencia nos dice es indispensable que nuestros hijos tengan conflictos, discutan entre ellos. ¿Por qué? Porque a través de esos conflictos es que van a poder aprender un montón de habilidades de vida. ¿Qué es lo que suele pasar con los hermanos? Se pueden empujar, se quitan los juguetes, los unos a los otros,
llegan a darse golpes, quieren ser el mejor, quieren llegar primero, por lo que empujan, no respetan al otro, que si el uno cogió un juguete, el otro también lo quiere. ¿Les pasa? ¿Les pasa eso con sus hijos? Es normal, porque muchas de ustedes pueden estar pensando, solo a mí me pasa. Es que no, los hijos de la vecina se llevan de lo mejor, los hijos de mi hermano se llevan maravillosamente bien. Y la verdad es que nadie sabe lo que pasa tras las puertas de esa casa. Así que nadie podría mirar allá, porque es completamente común, es normal, es natural. Entonces no te preocupes, baja la intensidad de tu preocupación sobre el tema de que se peleen, no es nada dañino, no es grave, al contrario, la evidencia científica nos dice que es necesario. ¿Cuál es ese miedo más grande que sientes cuando tus hijos se pelean? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué miedo te da en ese momento? ¿Cuál es ese miedo más grande que tienes? Yo sé que todo esto puede ser frustrante, estresante para los padres, ¿cierto? Porque pareciera que cuando están discutiendo nuestros hijos es porque no se aman y no tiene nada que ver. Cuando nuestros hijos discuten, pelean, se arrebatan un juguete, se empujan, no es que no se amen, es que no tienen las habilidades de vida suficientes para poder expresarse, para poder comunicarse. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de este cerebro, yo en estos días les había hablado que existe la corteza prefrontal, que está en esta parte de aquí. Si tú te pones la manito en la frente, todo lo que está detrás está la corteza prefrontal. ¿De qué importa ahorita la corteza prefrontal si me estás hablando de discusiones entre hermanos? Importa muchísimo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que en la corteza prefrontal está el control de impulsos, está la gestión emocional, está la capacidad, las habilidades de comunicación, está esa función ejecutiva, la toma de decisiones. Habíamos hablado que el cerebro se desarrolla a los 25 años. El cerebro del ser humano es de lento desarrollo. En la segunda década de vida apenas se empieza a desarrollar el cerebro, apenas termina de desarrollarse. Y lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal. Si estamos hablando de que cuando hay una discusión, ¿qué necesitamos? Necesitamos controlar los impulsos, porque si estoy muy enojada voy a golpear, voy a gritar, voy a patear, voy a empujar. Y eso está en la corteza prefrontal, que se termina de desarrollar a los 25 años. Es una habilidad entonces que mis hijos no tienen. Hay habilidades de comunicación que todavía no pueden comunicarse, no pueden expresarse. Levante la mano a quien, aún siendo adulta, yo soy adulta, le cuesta comunicarse con otro adulto. Le cuesta llevar a cabo una conversación conflictiva, difícil. Cuando estás entrando en que el uno tiene un punto de vista y tú tienes otro punto de vista, te cuesta gestionar eso, te cuesta gestionar esa comunicación. Multiplícalo por 1000 con tus hijos, porque tu hijo, tu hija, no tiene su cerebro aún desarrollado. Es por eso que como papás no podemos quedarnos solamente en el tema de que nuestros hijos son malcriados, se pelean todo el tiempo, no saben hacerlo, es que ya no sé, ya no aguanto, qué está pasando con ellos, sino que debemos analizar que son muy inmaduros, su cerebro está totalmente inmaduro y justamente esas habilidades que le hacen falta de comunicación son las que yo como adulto deseo o debo enseñarle. Entonces es importantísimo que estemos claros con este punto. ¿Hasta aquí? ¿Me siguen? El primer error que cometemos como mamás, como papás, ante las peleas entre hermanos, es que solemos actuar como jueces, ¿ok? Actuamos como jueces, queremos dictaminar quién es el que lo hizo bien, quién es el que lo hizo mal, quién es el bueno de la película, quién es el malo de la película, quién es el agresor y cuál es la víctima. Es lo que primero nuestra mente quiere detectar. ¿Para qué? Pues para castigar a quien lo hizo mal y para consentir, abrazar, yo que sé, al que está llorando en ese momento. Entonces, cuando ya tenemos identificado a ese malo, a veces pueden ser los dos malos, puedes entender que los dos están en un mal comportamiento y los dos se van castigados y los dos no vuelven a hablar, no salimos al parque y los dos van castigados. Entonces, si tú tienes uno, elegiste uno como el malo de la película, a ese lo castigas o lo regañas. Y cuando elegiste a otro como víctima de la película, a ese le acompañas emocionalmente o lo acompañas, lo apapachas porque fue el que recibió el golpe. Imaginemos que tienes dos hijos, una niña de 3 años y un niño de 7. Y de pronto la niña de 3 años está llorando en el piso porque su hermano la empujó y se golpeó. Entonces, el de 7 es el malo, ¿cierto? ¿No? Es el agresor porque acaba de golpear a su hermana.
Y la niña es la víctima porque su hermano la golpeó. Entonces nos acercamos, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Mira que es tu hermana, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirte que la trates bien? Además es una mujercita, se la trata con delicadeza. Frases que solemos decir. Te vas a tu cuarto y ya estoy cansada contigo. Y a la pequeña, ay, mi amor, ¿te dolió? Ya le regañé a tu hermano, si no deben golpearte, ya mi vida. No, no, no. Sí, mi amor, te dolió mucho, claro, ¿no? ¿Cómo crees que en esta escena que acabo de poner sobre la mesa se siente tu hijo y cómo se siente el niño, cómo se siente la niña? Probablemente el niño se siente poco amado, poco valioso, poco importante, porque ha sido castigado. Y la niña se siente sobreprotegida. ¿Cuál es el conflicto aquí? ¿Cuál es el problema que vemos aquí? El problema aquí es que siempre que nosotros tengamos un agresor y una víctima, primero que nada, no queremos tener eso, ¿cierto? ¿Quién quiere aquí tener hijos agresores? Ninguno, creo que levanta la mano, ¿verdad? ¿Quién quiere tener hijos pobrecitos? Ninguno. Entonces analicemos. Cuando me pongo en el papel de juez y decido quién es el malo y quién es el bueno, genero enemistad entre ellos dos. Es lo primero que va a pasar. Y es lo contrario a lo que tú quieres buscar. Tú estás buscando que se lleven bien. Pero cuando tú entras y dictaminas quién es el malo y quién es el bueno, eso que tú estás haciendo genera enemistad entre tus dos hijos. Genera que haya más rivalidad, genera resentimiento, separación entre ellos. Entonces, esta forma de actuar del adulto lo que hace es que se pongan en contra, precisamente el efecto contrario que tú como mamá, como papá, como educador estás pensando. Lo uno, ya, se van a separar. Dos, cuando protejo al que recibió el golpe o el empujón o al que lo veo como víctima, le estoy dejando el mensaje de tú no puedes sola. Cuando yo voy y sobreprotejo a esa niña y le digo, ay, mi amor, ven, no, pobrecita, te golpearon, ya castigué a tu hermano, el mensaje que le llega a esa niña o ese niño es, tú no puedes con esto. Necesitas que alguien te ayude. Eres pobrecito, eres pobrecita, eres inferior, eres pequeñita, eres pequeñito. Y eso no ayuda para nada a que esa niña o niño aprenda lo que verdaderamente necesita aprender. Isa, ¿qué es lo que necesita aprender si a la pobre niña la acaban de golpear y está en el piso? ¿Qué tiene que aprender ella? ¿A alguien se le ocurre? Tiene que aprender a poner límites. Tiene que aprender a poner límites a quien quiera agredirla y no esperar a que alguien le ayude, porque ella puede con eso y con mucho más. Por otro lado, si nos vamos, ya hablamos de la víctima y nos vamos con el agresor, con el que agredió, el castigarlo no hará que aprenda. ¿Qué puede aprender con un castigo? A ser más respetuoso con su hermana. ¿Por qué? Quizás tiene más iras con su hermana porque por su culpa lo acaban de castigar. ¿Y cómo voy a aprender respeto? ¿Cómo voy a aprender a respetar a mi hermana si a mí ahora, en este momento, nadie me preguntó mi opinión, cómo me sentía, en todo este asunto que nadie me preguntó nada, nadie me respetó y me mandaron al cuarto? ¿Cómo voy a aprender respeto? ¿Cómo voy a aprender respeto? Lo único que aprenderá este niño es que la próxima que vaya a empujar a su hermana, lo hará cuando nadie se dé cuenta, cuando nadie está ahí, porque no quiere recibir esos castigos. Eso es lo que están invitando los castigos. Los castigos invitan a que nos mientan. Y además su autoestima estará dañándose. ¿Por qué se está dañando la autoestima de tu hijo en ese momento, o de tu hija? Porque dirá, qué malo que soy, qué malo hago, soy el peor hermano del mundo. Y esos pensamientos irán mermando su autoestima. Entonces, no hay víctimas, no hay agresores. ¿Qué habilidad le hace falta a este hermano que golpeó a su hermana? La habilidad de comunicación. Quizás golpeó a la hermana, me invento, porque su hermana tomó su lápiz o su juguete favorito y él no quería y entonces le empujó y se la arranchó. ¿Es porque es malo? No, es porque no tiene una habilidad. No sabe cómo pedirle a su hermana que no coja sus cosas. Entonces mi misión es enseñarle esa habilidad. A él le falta la habilidad de comunicación, de decirle, no tomes mis cosas, en lugar de empujarla y golpearla y arrebatárselo. ¿Se dan cuenta con la diferencia? ¿Me siguen? Cuando castigo a uno, le estoy diciendo qué mal que lo haces. Contigo no se puede, no eres un buen hermano. Y como les decía hace un momento,
su autoestima se lastima. Y el otro empieza a pensar, ¿no? Él piensa pensar que el otro es preferido, que el otro es el que le aman más. A mi hermana le aman más. Lo único que va a hacer es que cada vez tengas más conflictos. ¿Te pasa que cada vez tienes más conflictos? Que en lugar de que bajen las peleas entre hermanos o las discusiones se den más frecuentemente con mayor intensidad, ¿te pasa? Eso es porque hay una víctima y un agresor. Y el que agredió va a decir que el otro es más amado. La niña, es que aman más a ella. Es que la aman más, claro, por eso. A mí no me aman tanto como ella. En su cerebro, que todavía no está desarrollado, eso es lo que piensan. Y empieza a lastimarse su autoestima. Y si se sienten mal, se comportan mal. Ahora, en esta misma historia, niña en el piso llorando, niño que golpeó a la hermana. En esta historia, ¿quién se siente mal? ¿La niña o el niño? ¿Se siente mal la niña? La niña, obvio, Isa, está en el piso llorando. El otro la agredió, la empujó, o sea, ella se siente mal, es obvio. ¿Y cómo se sentiría el otro? ¿Por qué crees que golpeó a la niña? ¿La golpeó porque se sentía bien? ¿Estaba feliz, contento, motivado y por eso la golpeó? ¿O la golpeó porque había una sensación dentro de él incómoda, una emoción incómoda, enojo, frustración, rabia, no supo cómo gestionarla y le empujó? Aquí los dos se sienten mal. La una porque recibió el golpe y está en el piso, y el otro porque le quitaron su juguete o su lapicero, ¿no? Y se sintió mal. Los dos se sienten mal en esta historia. Ambos se sienten mal en esta historia. Ambos se sienten mal. No hay uno que se sienta peor que el otro. No es que porque recibí el golpe él se siente mal y el otro no. El uno se siente mal físicamente porque pues el golpe le dio y físicamente tiene un raspón o físicamente le dolió, y al otro le está doliendo el corazón. Tiene un dolor emocional. Hay algo que no supo, que se sentía mal y terminó golpeando a su hermana. Entonces los dos se sienten mal. El que recibió porque recibió y el otro porque le quitaron o por la emoción o el sentimiento que estaba viviendo en ese momento. Entonces, como les digo, quizás su malestar no es físico, no se puede ver, pero se está sintiendo mal. Se está sintiendo mal en ese momento. Entonces, en ese momento, como adultos, tenemos dos niños que se sienten mal. El uno que le pegaron y el que pegó. Los dos se sienten mal. ¿A quién debemos atender en ese momento entonces? A los dos. ¿Cómo se hace eso, Isa? Está complicado. A los dos los vamos a tener que acompañar, porque la una se siente mal y el otro también se siente mal. Los dos necesitan a mamá, los dos necesitan a papá. Cada una le falta una habilidad, cada uno de ellos les está faltando una habilidad y mi función es enseñarles esa habilidad. ¿Qué habilidad le falta? A la una de pedir prestado y a la otra de decirle no tomes mis cosas. ¿Me siguen? Ok, miren qué interesante esto, porque a través de este conflicto donde hay una niña en el piso y el otro está también de pie, pero que la golpeó, en lugar de pensar que son dos niños malcriados y pensar que yo tengo que ir a rescatarlos, necesito cambiar mi mente y pensar qué habilidades les hace falta aprender. Y esas habilidades que les hace falta aprender es a gestionar conflictos, desarrollar habilidades sociales como pedir permiso, en lugar de empujar, permiso, ¿no? De pronto tú ves un niño en el parque que sale corriendo, ¿no? Porque quiere llegar primero a la resbaladera, al tobogán, no sé cómo se diga en tu país. Y sale corriendo y empuja a María. ¡Pum! María al piso. La mayoría de nosotros diría, ¡ay, no seas grosero! Ve despacio, acabas de empujar a María. En ese momento, en lugar de pensar que es un grosero, piensa qué habilidad le falta desarrollar, qué habilidad social le falta a este niño. A este niño le falta la habilidad social de decir, permiso, quiero llegar primero al tobogán. Todavía no ha aprendido esa habilidad. ¿Cuál es mi función? Enseñarle esa habilidad. Entonces, los conflictos entre iguales, entre hermanos, nos ayudan a enseñar gestión de conflictos, nos ayudan a enseñar desarrollo de habilidades sociales, nos ayudan a enseñar cómo poner límites, ¿no? Y todas estas son habilidades de vida que los van a acompañar para toda su vida, porque no me digan ustedes que no tienen un conflicto de vez en cuando con alguien en la vida. Los conflictos están ahí a la orden del día. Si nosotros ahora les enseñamos a resolver conflictos,
entonces cuando sean adultos van a poder resolverlo sin necesidad de violentarse los unos a los otros. Les hace falta la habilidad de compartir, por ejemplo. Todos dicen, mi hijo no comparte, es que no comparte, es que eso está en la corteza prefrontal, es que todavía no puede, es que le cuesta, le está costando compartir, ¿no? Entonces, número 1, deja de ser juez. Deja de entrar a ayudarlos a solucionar el problema. No necesitan que seas un juez. Entra solamente como alguien imparcial si necesitan ayuda para resolver el conflicto. Número 2, de todas estas escenas, hay 2 que están desbordados emocionalmente. El uno porque está enojadísimo porque le cogieron algo y la otra porque está en el piso, porque la golpearon. Si el tercero que entra ahí entra con las emociones arriba, el tercero eres tú, y entras desbordada emocionalmente, no vas a resolver nada, ni los vas a ayudar a que lo resuelvan. Entonces, tú necesitas estar en calma para poder ayudar y cumplir con tu papel, ese papel de heteroregulador. Tú desde afuera vas a ayudar a que ellos encuentren una solución juntos, pero tienes que hacerlo en calma, porque vuelvo al mismo ejemplo, no puedes entrar golpeando para enseñarles a que no golpeen o gritando para enseñarles a que no se griten, porque tú estás siendo esa persona a quien están mirando cómo resuelve mi mamá o mi papá esos conflictos. Entonces, número 1, dejar de ser juez. Número 2, entrar en calma. Número 3, escuchar a ambos. Los 2 se sienten mal. Los 2 necesitan que mamá los escuche. No solo la una. Los 2 necesitan que mamá las escuche o papá los escuche. Y número 4, acompañar a los 2 emocionalmente y enseñarles la habilidad que les hace falta. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto, esta teoría, estos 4 puntos en la práctica? Tú llegas, está tu niña en el piso. ¿Qué pasó? ¡Ah! Me empujó, me pegó, es un malo. Te empujó, por eso estás llorando. Te entiendo. ¿Quieres un abrazo? Aquí estoy. ¿Y a ti, mi amor, qué te pasó? No, porque ella cogió mi esfero, mi juguete, y siempre le digo que no lo coja, y todo el tiempo lo coge. Veo que estás muy enojado. Sí, estoy muy enojado. Entiendo, estabas muy enojado, y por eso golpeaste a tu hermana, la empujaste. Sí, entiendo, estás muy enojado. ¿Quieres un abrazo? Sí. El uno está acá, el otro está acá. Y estás conteniendo a los 2. Estás conteniendo. ¿Qué estás haciendo con eso? Intentar que baje la intensidad de la emoción de ambos. Porque acuérdense en que hablamos de que Cerebrin no trabaja cuando el cortisol está allí. Cerebrin no trabaja bien cuando siente miedo, tristeza, frustración. Cuando las emociones están muy intensas, le cuesta trabajar a la corteza prefrontal. Entonces necesito primero bajar la intensidad de ambos. Ayudarlos, validarlos a los 2. Luego, entonces, ahí sí puedo, ya que todos están en calma, puedo educar en ese momento, ¿no? Tú querías el juguete de tu hermano. Por eso lo tomaste sin pedirlo. La próxima vez di, me lo prestas y le enseñas la habilidad. Al otro, tú te enojaste mucho porque tu hermana te quitó el juguete, ¿cierto? Y por eso le empujaste. La próxima vez, dile, no tomes mis cosas, utiliza tu gran voz, ¿no? De esa manera le enseñé la habilidad al uno, le enseñé la habilidad al otro y ya hay calma en el ambiente. Estoy enseñando habilidades de vida. ¿Tendré que hacerlo, Isa, una vez y con una vez será suficiente? ¿Con 2, 3 veces que lo haga será suficiente? No. No es suficiente. ¿Por qué? ¿Porque no aprenden rápido? ¿Porque son lentos? No. Cerebrín. Necesitan mucha repetición, necesitan control de impulsos, necesitan gestión emocional, corteza prefrontal. Entonces voy a tener que repetir varias veces, muchas veces. De hecho, la psicología nos dice que es necesario que para que un ser humano, sea adulto o sea niño, necesita más de 1000 repeticiones para aprender una habilidad. De hecho, ahora que te estoy enseñando esta forma de hacerlo y que tú lo vas a llevar a la práctica, probablemente a la primera no te funcione. A la segunda te cueste,
hasta que un día te vuelves experta acompañando las discusiones de tus hijos y enseñando habilidades de vida. Porque estos conflictos de tus hijos te dan la gran oportunidad de enseñarle habilidades de vida muy valiosas como las que ya te he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante. Muchas de ustedes en este momento pueden decir, vaya paciencia la que tienes, Isa. Vaya paciencia la que se necesita para hacer lo que acabas de hacer con tus hijos. ¿Cómo te sentiste con este acompañamiento? ¿Te hubiera gustado? Recuerda que a mí me gusta mucho ver la crianza no solo hacia adelante, sino hacia atrás. ¿Qué te hubiera gustado si tú tenías hermanos o discutías con un compañerito? ¿Qué te hubiera gustado que tus padres o profesores hagan? ¿Que te castiguen? ¿Que te amenacen? ¿Que te griten? ¿Que te golpeen? ¿O te hubiera gustado que hagan lo que acabamos de hacer ahora aquí? Porque así como tú hubieras querido que te traten, es como tus hijos quieren hoy que tú los trates. Con dignidad, con respeto. Que les enseñes esas habilidades que todavía no tienen. Que todavía no son capaces. Nosotros como adultos somos los responsables de enseñar esas habilidades. Acuérdense que yo tengo dos. Yo tengo a Juan Ignacio de 13 años y tengo a Rafaela de 7 años. Y vivo estos conflictos día a día. Porque no se trata de evitar los conflictos, se trata de que haya, que existan, que estén. Y se trata de que a través de que existan esos conflictos, poderles dotar a ellos de herramientas para gestionarlos, para solucionarlos. No se trata de no se peleen nunca, porque entonces cuando saldrán a la vida y en la vida tengan una discusión, ¿cómo la van a llevar? Si nunca han discutido con nadie. Para poder saber discutir con alguien y llegar a acuerdos, necesito haber discutido primero y que alguien me haya enseñado a llegar a acuerdos. Por eso es tan importante. No se trata de que ellos no peleen o no tengan conflictos. Se trata que aprendan a solucionar esos conflictos sin lastimarse el uno al otro.